Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tenemos un invitado, nuestro primer invitado es un invitado muy especial. Se llama Omar Flores y es una eminencia mundial del Machine Learning y del procesamiento del lenguaje natural. Pues, hola Omar, ¿cómo estás? Hola hermano Luis, ¿cómo te va? Es un placer como siempre hablar contigo. Nos acabamos de encontrar en Uruguay hace un mes y medio más o menos Sí. y finalmente se dio la oportunidad de conversar en tu podcast. Sí, Omar y yo siempre nos encontramos en conferencias y siempre tenemos planeado esta conversación desde hace rato y bueno, me alegra mucho que se dio y que podamos hablar de estas cosas. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito sobre Omar, tiene una hoja de vida muy extensa. Él es de Arequipa, Perú, y estudió su doctorado en la Universidad Estatal de Utah en Machine Learning y ha sido investigador y director de investigación en muchos sitios. Ha estado en Intel Labs, en Capital One y más recientemente en Twitter. Y también es advisor del gobierno de Perú en tecnología. Pero cuéntanos un poquito más sobre tu trayectoria, Omar. Encantado, Luis. Yo nací en Arequipa, en la segunda ciudad más grande de Perú. Ujú. Estudié en una universidad nacional en Arequipa, que se llama la Universidad Nacional de San Agustín. Y es una universidad nacional y pongo énfasis en esto porque la educación es gratuita. Existe un proceso de admisión en el cual toda la ciudad se paraliza y los estudiantes dan el examen. Todos tienen un primo que da el examen, un amigo, una novia. Entonces la ciudad se paraliza, son alrededor de, ¿cuántos serán? Digamos 18.000 postulantes para 1.800 vacantes, ¿no? Entonces es una proporción de 10 a 1. En carreras como computación o como medicina es mucho más, puede ser de 50 a 1, ¿no? Entonces, menciono esto porque muchos de los estudiantes, por ejemplo, que nos pueden estar escuchando ahora, digamos, van a pasar por este tránsito, ¿no? De aplicar a una universidad, ya sea en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, y ciertamente es un proceso muy duro, pero ciertamente también te abre muchas visiones y muchas expectativas. Particularmente a mí me enseñó haber estudiado en Perú, qué significa que alguien tenga talento y no tenga oportunidades, ¿no? Ujú. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de quedar en segundo puesto en este examen gigantesco. Wow. Entonces fui al primer día a buscar al primer puesto, ¿no? Y tenía una visión muy mala de la persona. ¿Cómo es posible que me haya ganado después de un año de tanto esfuerzo? Y me encontré a un tipo que había postulado por tercera vez, que estudiaba y trabajaba, que tenía un hijo y que había servido al ejército recientemente. Entonces, esa fue la primera enseñanza que me dio la Universidad Nacional, de que hay gente, a pesar de mi esfuerzo, hay gente que lo tiene más difícil incluso, y sus logros tienen incluso más significado y que están marcados por la humildad, ¿no? Entonces, eso a mí me cambió la vida y la universidad en general me cambió la vida. Después fui a Estados Unidos, hice mi doctorado, trabajé en el Hopkins Project en Intel. El Hopkins Project es el proyecto que hizo la silla de ruedas para Stephen Hopkins, el sistema que habilitó la comunicación con este genio también. Luego fui gerente de investigación en Language Models, en Capital One, que es un banco. Hacíamos básicamente chatbots basados en sequence to sequence, basados en LSTM to LSTMs. Y trabajé recientemente en Twitter por 3 años como científico investigador en Machine Learning. Excelente. Bueno, pues si hay una prueba de que la universidad pública es una gran inversión, es que tú saliste de ahí toda la trayectoria que llevas. Qué Y tanta interesante. gente también, tanta Sí, gente de varios países. O sea, tú eres de sí, Colombia, yo soy de Perú. de Colombia. Entonces, hemos visto con nuestros propios ojos el talento que hay en Latinoamérica y Sí, lamentablemente que las oportunidades no están distribuidas de forma uniforme. sí, Entonces, hablaremos de esto más adelante probablemente, pero la educación, entre otras cosas, permite nivelar el piso para que tanto talento claro. latinoamericano tenga la oportunidad de estudiar computación. Claro, por supuesto. Yo siento que la educación es la mejor inversión pública y que democratiza
muchas cosas y pues que la verdad es que el talento está para mí uniformemente distribuido. Entonces, si lo mantenemos, si mantenemos la educación para solamente los poquitos privilegiados, pues nos estamos haciendo un daño a todos, ¿no? Que puede que la persona que escribe, que descubra la cura del cáncer sea alguien pobre y si no, o sea, tenemos que darles educación pues para que den todo su potencial, ¿no? ¿Cuántos Entonces, Luis Serranos habrá en Colombia todavía por ser estudiar? quién sabe, sí. Eh, Pues sí, Omar, no, pues qué buena trayectoria y qué interesante. Entonces, en particular, cuando tú y yo nos conocimos, tú estabas en Capital One y estabas trabajando en Natural Language Processing, ¿no? Ahí fue cuando estaba el Latinx in AI, que fue la organización que nos contactó, ¿no? Tú eras el chair de investigación y yo el de educación. Exactamente, Sí, exactamente. sí, Aquellos años cuando nos juntamos con Laura para darle forma a con Laura esto, Montoya. nos rascábamos la cabeza de cómo impactar a la sociedad. Y finalmente mandamos este prospecto a NewLips, que nos aceptó Ujú. para que sea la primera conferencia, el primer workshop de diversidad en ese tiempo, ¿no? Sí, 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 Y sí. de ahí empezó a rodar. Y desde ahí tú has hecho proyectos de NLP en diversidad, que igual te quiero preguntar ahora más tarde sobre esos proyectos. Pero bueno, saltemos al grano, que es lo que vamos a hablar hoy, que es lo que más está de moda, que es los modelos de lenguaje, ¿no? ChatGPT, los Transformers, Large Language Models que están haciendo cosas espeluznantes, ¿no? Yo me pongo ahora a preguntarle a ChatGPT cosas, casi que cualquier cosa, y le contesta todo bien, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos una cosa, Omar, y les cuento una cosa, yo cuando tengo preguntas de Machine Learning, al primero que voy es a Omar y hoy no es la excepción. Entonces, Omar, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es un modelo de lenguaje en su sentido más estricto. Un modelo de lenguaje es aquel que te predice la siguiente palabra basado en la que ha visto hasta ese momento. Por ejemplo, BERT no es un modelo de lenguaje en su propio estricto senso, porque no está prediciendo la siguiente palabra, te predice una clase, ¿no? Incluso la forma como ha sido entrenado no predice la siguiente palabra, sino predice un token escondido en una oración. Pero, por ejemplo, GPT-2, GPT-3, ChatGPT, GPT-4, GPT-5, 6 y todos los que vengan más adelante, tienen esta característica de ser un modelo de lenguaje porque predicen la siguiente palabra o el siguiente token, ¿no? En resumidas cuentas, usa el contexto, lo que ha visto hasta ese momento, para predecir la siguiente palabra. Y luego hay muchas cosas encima que podemos hablar más adelante, pero en su sentido más concreto es un modelo de lenguaje. O sea, un modelo de lenguaje que predice la siguiente palabra. Si yo le pongo, por ejemplo, una pregunta, eh, cuéntame un cuento, empieza a contar el cuento una palabra a la vez. ¿Sí? ¿Esa es la idea? Correcto, correcto. Vale, Escogiendo la más probable. escogiendo la Por más ejemplo, probable. si yo digo, esto es un cuento de, y de repente la siguiente palabra será de niños, de repente, ¿no? No Ujú. dirá, este es un cuento de mesa, no dirá, este es un cuento de árbol, Ya. porque probablemente niños es mucho más frecuente en una cantidad mucho más grande de oraciones. Ujú. Vale, una pregunta, más o menos el concepto de sacar una nueva palabra no es nuevo. Hace 10 años en WhatsApp o en mensajes de texto, yo escribo algo, hola, como, y me predice la siguiente palabra, ¿no? Eh, Exacto. obvio que si yo le pongo sigo poniendo la siguiente palabra, pues me saca unos mensajes que no tienen sentido, ¿no? Que cada tres o cuatro Ujú. palabras suenan bien, pero pues se va por unas tangentes larguísimas. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia de ChatGPT? ¿Cómo hace para que si la siguiente palabra es la más probable no termine diciendo completa basura? O sea, puede que puede que una historia se forme no necesariamente poniendo la palabra más probable, ¿no? ¿Cómo hacen? Claro, claro, claro. Hay un concepto que más o menos describe esto, que se llaman las habilidades emergentes de los modelos de lenguaje masivos. Lo que sucede es de que nadie había puesto en la ecuación de que cuando tú pones un dataset del tamaño de Internet y tienes 175 millones de parámetros, este espacio matemático resultante puede empezar a no solo memorizar, pero también generalizar
cosas que parecen sorprendentes, ¿no? Es decir, ya empieza a recordar cosas sutiles, ya empieza a enlazar conceptos de una forma mucho más sofisticada. Hasta antes de GPT-2, por ejemplo, no había tal cantidad de modelos tan grandes, ni tampoco se le había alimentado con tanta información. Entonces, GPT-2 o GPT-2 ya nos daba una noción de que escalando, estos modelos podían hacer cosas cada vez más sorprendentes. Ya, ya, ya. O sea que, y tal vez lo voy a sobresimplificar, pero digamos que la red neuronal de WhatsApp que usaban hace 10 años para predecir la siguiente palabra era pequeña y estaba entrenada en pocos datos. Si yo lograra tener un computador gigantesco hace 10 años y demasiados datos y lograra entrenar una red para que me encuentre la siguiente palabra, ¿sería tan buena como ChatGPT o cercana o todavía me falta algo? Todavía falta algo a esa receta secreta, y es Ajá, el Transformer, la el arquitectura Transformer. Transformer. Ok. En mi tiempo de Capital One, por ejemplo, teníamos el LSTM, el Ujú. cual tenía el problema de vanishing gradients and exploding gradients. O sea que las gradientes convergían a cero a través de muchas multiplicaciones, Ya. o explotaban y llegaban a valores muy grandes, ¿no? Ujú. Entonces, el contexto limitaba el número de veces, el tamaño del contexto o el número de palabras que había visto hasta ese momento, limitaba el número de multiplicaciones que se podía dar. Entonces, Mm. esas multiplicaciones eran inestables, entonces el modelo tenía problemas de memorizar lo que había visto hasta ese momento, teniendo problemas para recordar secuencias largas, contextos más amplios. Pero, por ejemplo, con los transformers se añadió el concepto de atención, donde no importa que la palabra anterior esté 1000 pasos hacia atrás, tiene la misma probabilidad de impactar o de influenciar la siguiente palabra en el tema suyo, ¿no? Ya, o sea que si entiendo correctamente, el LSTM es una red neuronal como con poco span de atención. Es como yo un poquito. Se le olvidan las cosas. Está en la frase y se le va olvidando lo que dijo hace un minuto y va yendo por tangentes. Mientras que el Transformer tiene ya algo que lo hace recordar cosas hace mucho tiempo. Correcto. Es mucho más Es, eficiente en el uso del contexto. ¿Es eso lo que hace un Transformer, el paso de la atención? Es lo principal. Entre otras Ok. cosas, tiene todo un conjunto como que de pasos intermedios, pero el componente principal del transformer es la atención, la capacidad de, digamos, una capacidad que por otro lado es injusta en comparación al ser humano, porque tenemos una mala memoria frecuentemente. Entonces, sin embargo, el transformer presta la misma atención sin importar si está muy atrás del tiempo actual o de la palabra que quiero predecir. Ya, interesante. Por eso es que nos gana Sí, ChatGPT, porque tiene sí, más memoria que nosotros. sí. Literalmente el acceso a los pasos anteriores, a las palabras anteriores es directo. Entonces, literalmente el paso actual puede calcular la similaridad con los pasos anteriores de forma directa. Y por lo Ya, tanto, el impacto de la primera palabra que ha visto es, tiene la misma probabilidad de la última palabra. Entonces, no está, digamos, limitado por el tamaño del contexto. interesante. ¿Y uno si quiere que esté conectado con la primera o quiere que le importe un poquito menos? Porque igual pues lo más reciente puede que importe más, ¿cierto? Claro, lo que uno quiere, si uno tiene el tamaño de los datos de Internet y los GPUs para hacer esto, es que los datos decidan cuál es la mejor forma de que esto se Mm. enlace, ¿no? Hablamos de Claro. activaciones de redes neuronales, entonces en teoría las redes neuronales deberían aprender esto. Y de hecho, esto es algo que desconcierta a los lingüistas, a los filósofos. ¿Cómo es posible que el lenguaje emerja de los datos a través de una arquitectura computacional, ¿no? Sí, sí, es interesante, ¿no? Y bueno, eso es exactamente lo que hace un Transformer, el hecho de que tenga este paso que dices de atención, o hay algo más. Claro, claro. También hay muchas capas encima. O sea, es hacer esto, digamos, por lo menos 12 veces si hablamos de un modelo base. Y además hace de que, ¿cómo puedo decirlo? Anteriormente teníamos como que pasos intermedios, los cuales multiplicaban la señal y se Ujú. perdía datos en esta multiplicación.
Entonces, ahora es una arquitectura mucho más, se parece mucho más a una red neuronal, como que sin tantas capas escondidas, o sea, con capas escondidas, pero no Ujú. hay recurrencia. Entonces, las ecuaciones matemáticas son mucho más sencillas y en teoría se preserva mejor la señal. Entonces, no solo tiene más profundidad, con mucha mayor cantidad de parámetros, pero no tiene recurrencia. Entonces, la señal se propaga de una forma mucho más fiel. Ah, es interesante, ¿no? Porque cuando salieron las redes recurrentes fue un gran paso, porque había justamente esa recurrencia y ahora la Ujú. quitaron. Entonces, básicamente, si yo me quiero imaginar la red neuronal de WhatsApp hace 10 años que sacaba la siguiente palabra, excepto con muchas capas, muchos datos, más atención, ya le estamos llegando cerca al modelo de Transformer, Correcto, correcto. ¿cierto? Y además con mucho cómputo. Entrenar esto demora días, por ejemplo. Y además, Ujú. y probablemente esto es también otro ingrediente secreto, antes lo que teníamos era, entrenábamos un modelo y lo usábamos en producción. Lo que tenemos ahora es lo que se llama el pre-training y el fine-tuning. En el pre-training no se requiere datos de las personas. No está una persona diciendo esto es una oración positiva o es una oración negativa. Directamente le dice, ¿sabes qué? A esta oración le sigue la siguiente palabra. O a esta oración hay una palabra en el medio y yo uso las demás palabras para predecirla, ¿no? Entonces, esta etapa de preentrenamiento no requiere una intervención humana y antes no existía también, por ejemplo, en el STMs. Digamos, Mm. es una idea que se ha ido forjando. Por ejemplo, arquitecturas como Clove empezaron a jugar con este concepto y poco a poco pavimentaron el camino hacia el concepto de Transformers. Ya, interesante. A mí me parece, a mí me sigue pareciendo raro que a punta de la siguiente palabra se puedan crear cosas, ¿no? Porque los humanos no hablamos así, o sea, uno trata de armar el pensamiento desde antes y después lo va como refinando, refinando y al final le vuelve palabras. Pues cuando uno escribe, uno al menos hace eso, ¿no? ¿Será que nos falta? ¿Será que el modelo que funciona mejor es uno que haga eso? ¿O será que esta es la forma como nos ganan los computadores haciendo palabra por palabra? La semana pasada estuve leyendo muchos papers sobre esa idea precisamente. ¿Cómo es posible de que the next word prediction, la predicción de la siguiente palabra, sea tan poderosa, ¿no? O sea, nadie anticipaba de que solamente haciendo esto empecemos a ver razonamiento, sentido común, etcétera. Encontré un paper de Nature Neuroscience del año pasado, el cual hablaba de que el ser humano, al parecer, también hace la predicción de la siguiente palabra. Lo que hicieron fue, digamos, tomar las señales del cerebro a través de un electrocardiograma, no electrocardiograma, EEG, que es electroencefalograma. Ok. Y tomaron estas señales y básicamente en un podcast de 30 minutos en 9 personas trataron de usar esta señal para predecir la señal relacionada a la siguiente palabra, porque esto ha sido pregrabado. Y se dieron cuenta de que era posible utilizar, por ejemplo, un algoritmo como GPT-2 o GPT-2 o GPT-2 para usar estas señales que vienen del cerebro y predecir la siguiente palabra de una forma exacta. Replicaron esto también en un algoritmo computacional usando la combinación de palabras y encontraron incluso una relación entre las señales de ambos modelos. Un modelo que predice, por ejemplo, palabras y otro modelo que predice la señal que viene del EEG. En otras palabras, al parecer hay enlaces muy fuertes entre mecanismos computacionales como predecir la siguiente palabra o incluso representar las palabras a través de representaciones como latentes, como los vectores, por ejemplo. Entonces, se presume de que el cerebro humano puede representar las palabras de forma abstracta. Ahora se sabe de que también hay un proceso de predicción de la siguiente palabra en el ser humano. Y tiene sentido. Cuando uno camina, por ejemplo, está dando el siguiente paso, pero está pensando de alguna forma cómo poner el pie. Está pensando de forma intuitiva si hay un obstáculo más adelante. Está pensando al cruzar la calle si va a venir un carro en dirección contraria, ¿no? Al parecer, y eso lo leí antes también, vivimos como 2 segundos hacia adelante. Cuando Ujú. pensamos, cuando hablamos, cuando, por ejemplo, analizamos el ambiente, etcétera, ¿no? Sí. Entonces,
Quizás sí, Qué interesante, pero si uno va caminando por la calle, pues uno está pensando en el siguiente paso y en dos pasos adelante, pero también a dónde quiere llegar, ¿no? correcto, Entonces, correcto. ¿será que los modelos de lenguaje de alguna forma tienen pensado dónde quieren llegar al final o solamente lo que llevan de recorrido más el siguiente, la siguiente palabra? Me encanta la pregunta, Luis, porque cuando hablamos de atención hace unos instantes, hablamos de que el tiempo actual puede prestar atención a los tiempos anteriores, ¿no? Ujú. Entonces, ciertamente mi tiempo T presta atención al T-1, al T-2 y al tiempo cero. Sin embargo, el tiempo, por ejemplo, 2 directamente puede influenciar el aprendizaje del tiempo T, incluso si está 1000 posiciones hacia adelante. En otras palabras, a Ah, pesar que estamos ok. prediciendo la siguiente palabra, Sí, sí, para sí, todas las sí. anteriores, esa siguiente palabra puede representar un paso mucho más adelante, lo cual Claro, representa claro. un proxy para la planeación. O sea que en pocas palabras, mi momento 17 solamente puede pensar en el momento 18, pero el hecho de que el momento 4 todavía está vivo, entonces Ujú. el 4 en su momento solo pensó en el 5, pero ahorita el 4 puede influenciar el 17 o el 18. O sea que en cierta Correcto. forma sí estás pensando palabra por palabra, pero el hecho de que empezaste, de que tienes memoria de mucho antes, quiere decir que la palabra que dices ahorita va a influenciar a las siguientes también. De ahí la atención, de ahí Esa, porque es esa importante es el la proceso de atención. atención. Ujú. Entonces la atención conecta todas las palabras del contexto, ¿sí? Exactamente. Bueno, antes de preguntarte más sobre la atención, yo tengo una pregunta, porque hablando del cerebro, eso es muy importante, muy interesante. O sea, yo lo comparo todo con imágenes y tú también has hecho investigación en modelos de imagen. Las imágenes no se construyen píxel por píxel, ¿cierto? Esas se construye una cosa grande y después la va refinando, como lo que hace DALI y esto, ¿no? ¿Se podría Claro. construir píxel por píxel o cuál es la diferencia entre lo que es imagen y lo que es texto? Digamos que depende mucho de la arquitectura que usas, ¿no? Si utilizas, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? VQA, ¿no? Variational Autoencoders. Tú puedes, la salida puede ser directamente una predicción de la imagen, entonces puedes generar toda la imagen píxel por píxel como salida. Si utilizas Transformer para hacer este proceso, ciertamente puedes predecir píxel por píxel, pero el píxel ya sería como un patch, ya sería como un cuadradito de píxeles, ¿no? Depende mucho de la arquitectura. Por ejemplo, los Stable Diffusion Models con Transformers, recientemente están tomando Transformers para predecir, por ejemplo, un cuadrado pequeño en la imagen, ¿no? Pero, por ejemplo, la arquitectura inicial de Stable Diffusion Models tomaba en cuenta un Variational Autoencoder cuya salida era directamente una imagen, o sea, predecías todos los píxeles. Ya, qué interesante. Bueno, y cuéntanos más sobre qué es, cómo funciona la atención. Claro que sí, claro que sí. Um, la atención básicamente se basa en el concepto de similaridad. Ujú, Digamos, digamos que yo no sé cuál es mi estatura, ¿no? Y ujú, tengo 10 personas en un cuarto, en una habitación, en una clase. ujú, Entonces yo le digo, voy a usar a cada uno de ustedes como referencia para saber mi estatura. Entonces yo le voy a decir, ¿cuánto crees tú cuál es mi estatura? Le voy a preguntar lo mismo a cada persona. Voy a tener un nivel, digamos, un número que me representa el score de cada persona. Una red neuronal, cada persona es una neurona. Entonces yo le estoy prestando atención a la opinión de varias personas en un cuarto. Ahora, yo también tengo una noción de cuán creíble o cuán creíble es la respuesta de cada persona. Entonces le asigno una probabilidad a tal score. ujú, Entonces la multiplicación entre cuánto yo le creo a cada persona y la suma de estos valores me da básicamente un número, el cual va a representar de forma muy precisa mi estatura, sin saber yo, pero preguntándole a otras personas, ¿no? ujú. Entonces, volviendo al ejemplo de las palabras, yo sería el siguiente token y le estaría preguntando a cada persona si, por ejemplo, cuál debería ser mi definición como palabra. Y estoy multiplicando por la probabilidad de qué tan frecuente es esta relación entre palabras.
la cual viene de muchos documentos y muchas oraciones, ¿no? Entonces, para resumir, la atención es simplemente la definición de la representación de una palabra basado en muchas o basadas en las palabras que están en el mismo contexto. En el contexto, básicamente es la oración. Ok, qué buena explicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la palabra, la frase, a mí me gusta pensar en estas, un banco en el parque, que es para sentarse, Ok, y dinero en el banco. me encanta, me encanta. Entonces, digamos, ¿qué hacen las palabras? ¿Qué, qué hace el proceso de atención para decirme de qué banco estoy hablando? Claro, ahí, por ejemplo, la palabra banco significa dos cosas distintas en estas oraciones, a pesar que se escribe de forma parecida. Cuando yo digo tengo el dinero en el banco, el hecho de que la palabra dinero esté en la misma oración, en el mismo contexto, está ciertamente contextualizando o definiendo el significado de la palabra banco. Porque en muchas oraciones, si hablamos de ChatGPT en millones de oraciones, estamos hablando de que la palabra dinero y banco ocurren en muchas oraciones similares, ¿no? ¿Mm? Pero si yo digo el parque que está, la banca o el banco que está en el parque, estamos hablando de que la palabra parque y la palabra banco también ocurren de forma frecuente en muchos otros documentos. Entonces, esa coocurrencia es la que define el contexto. Algo muy interesante sucede en el cerebro humano también, y es de que la forma como el ser humano le asigna significado a las palabras es exactamente la misma. Si yo te ¿Mm? digo, sabes que esto es un celular, pero celular por sí mismo no significa nada, es una palabra, es una secuencia de ¿Mm? letras. El hecho de que yo te muestre una señal visual y le asigne una relación al significado de una palabra, esa frecuencia es lo que le otorga significado. Y Qué es interesante. básicamente la correlación, el producto punto que existe entre dos vectores en una red neuronal, por ejemplo. Ujú. O sea que el contexto importa. Por ejemplo, si yo estoy en una Apple Store y te digo, Omar, un celular, tú sabes que estoy hablando de un teléfono celular, pero si estamos en una clase de biología y tú oyes la palabra celular, puede que sea un proceso celular o algo así, ¿no? Entonces, en eso es el contexto es lo que jala la palabra hacia el significado, me parece a mí. Exacto. Pero el Mm. contexto se basa en la frecuencia, en que las Ya, palabras hayan ocurrido frecuentemente frecuentemente. muchas veces. O sea que si tú oyes sí, celular y también oíste muchas otras palabras de tecnología, pues sabes que estás hablando de un teléfono por Que esa nos pasa frecuencia. muchas veces, que nos pasa Sí, muchas veces. Por ejemplo, a veces te quedas con una idea en la cabeza y dices, ¿qué me dijo? Y dijo la palabra correcta, pero es solo que tú no desambiguas el concepto, porque en ese caso ambos casos serán igual de frecuentes, ¿no? Qué interesante. Oye, y tú hablaste ahorita del cerebro. ¿El cerebro tiene también un concepto de similaridad? No se sabe. Lo más probable es que no, porque estamos Ya. básicamente tratando de forzar conceptos computacionales en el cerebro, Mm. siguiendo nuestro propio beneficio tratar de explicar esto, ¿no? Sí. Pero a- algo interesante es que quizás sabemos más de las computadoras o de los modelos de lenguaje que del propio cerebro mismo, lo cual Mm, me parece fascinante. Eso es fascinante. Yo siempre he tenido la siguiente duda. Yo pienso que si yo viajo muchos años atrás, si yo fuera un neandertal o algo así, o alguien, y me preguntan que construya un automóvil, yo probablemente lo construya con patas, porque no está acostumbrado a ver Claro, eso, ¿no? Los caballos, los animales con patas. claro. Pero había que construir, pues cuando uno inventa algo nuevo, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Uno hace mímica a lo que ya existe y trata de hacerlo mejor, que es la frase que tenía Henry Ford, que dice, si hubiera hecho lo que querían, hubiera hecho caballos más rápidos, ¿no? Y el otro está Claro. sacar algo que es completamente distinto a lo que ya hay, que sería lo que es el equivalente a la rueda, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo la ves tú en los modelos de lenguaje? ¿Estamos tratando de hacer mímica del cerebro o estamos tratando de actuar de formas completamente distintas al cerebro a ver qué sale? Te lo respondo con una anécdota, por ejemplo, que lo escuché de Jean LeCun, por ejemplo. Decía de que si tú quieres, por ejemplo,
crear un avión, ¿no es cierto? Es muy probable de que quieras crear un avión usando alas. Y mucha gente ha repetido este proceso, ha tratado de replicar el vuelo de las aves con aparatos que tenían alas, que se plegaban y se movían, ¿no? Que sean así. Ujú. Exactamente. Y han fallado constantemente por cientos de años, ¿no? Ah, pero, sin embargo, cuando han entendido las leyes fundamentales de la física que comparten de repente las aves y también los aparatos que vuelan, han podido replicarlas y han podido simplemente abstraerlas y quitarle las plumas, quitarle la plegación de las alas y simplemente entender de que es básicamente una fuerza hacia arriba la cual sostiene a determinada velocidad, ¿no es cierto? Ujú. Interesante, o sea, que la respuesta es, perdón que te interrumpí, encontrar, entender de verdad qué es lo que se está haciendo, ¿sí? O sea, sí usar alas, pero entender que no necesitan hacer así, sino que la física solo necesita la velocidad, el aire, la resistencia, y lograr hacer eso. Entonces, tal vez entender el cerebro de una forma muy profunda y lograr saber qué partes hay que emular y qué partes no es necesario, sino que se puede sacar ese potencial de otra forma. Es más o menos eso lo que decías. Más o menos sí. Mientras más investigo sobre esto, creo de que estamos descubriendo leyes fundamentales de la información, quizás leyes fundamentales de la inteligencia. Y si es así, de repente una ley será el Next Word Prediction, la predicción de la siguiente palabra. Otra ley será la representación abstracta de los conceptos, es decir, los latent vectors en un modelo de lenguaje, ¿no? Ya. Ah, descubriremos más todavía y luego simplemente, en vez de directamente como que emular el cerebro, estaremos incluso encontrando herramientas de entender el cerebro desde los modelos de Machine Learning. Qué interesante eso. Entonces, ¿cómo qué leyes crees tú del cerebro que podamos descubrir? ¿Hay alguna que piensas que podríamos? Primero, digamos de que descubrimos estas leyes, no estamos encontrando quizás, todo esto es especulativo, pero quizás no estamos descubriendo leyes del cerebro, sino estamos descubriendo leyes de la inteligencia. Si esto es así, no habrá diferencia en la inteligencia si esta sea natural o artificial, será simplemente inteligencia, ¿no? Lo que los seres humanos en nuestra vanidad tratamos de todo llevarlo al ser humano, porque es el único modelo inteligente con el cual podemos comparar. Somos la única especie inteligente y por lo tanto pensamos de que la inteligencia debe tener la forma de un cerebro humano, ¿no? Pero Ujú. quizás, y solo quizás, hay leyes fundamentales detrás. Una de ellas quizás sea el Next Word Prediction, la predicción de la siguiente palabra. Otra quizás sea la representación o abstracción de las palabras o los significados, ¿no? Que por Ya. ejemplo puede ser los latent vectors de un embedding vector, de una red neuronal. Quizás entendamos de que la asociación de conceptos es otra ley fundamental, es decir, asignamos significados basados en un rol semántico, en el cual por la frecuencia dos cosas tienen significados y se les asocia frecuentemente. Ah, ok, se van juntando. Si yo digo la palabra, Exacto. las dos palabras muy frecuentemente se van juntando en mi cerebro, como en las embeddings. O sea, ¿tú crees que puede que el cerebro tenga un embedding adentro, que uno asocie una palabra con un montón de números de la misma forma como lo hace un computador y que palabras parecidas se asocien a números parecidos? No sé cuál es la unidad de información dentro del cerebro. Sé de que hay cosas como, por ejemplo, el hipocampo. Tienen, por ejemplo, como en inglés sería un addressable location, como una ubicación que tiene una dirección, digamos. Un proceso, un mecanismo fundamental, por ejemplo, para consolidar la información cuando duermes, para pasar, por ejemplo, del hipotálamo al cerebro, al neocórtex. Ujú. Por ejemplo, gente como tú y yo que tenemos mala memoria, solemos, por ejemplo, usar información en el neocórtex como las fechas, los nombres, los números, de repente como los números telefónicos, y directamente ser esta ubicación muy volátil y por lo tanto no consolidar bien entre la memoria procedural que tenemos en el neocórtex y aquella basada en hechos, Ujú. como por ejemplo la que existe en el hipotálamo. Entonces, al parecer existe transferencia de información y por lo tanto existe forma de almacenarla y de representarla.
pero obviamente estamos recién descubriendo todas estas cosas. Interesante, ¿no? Que ahora a veces las descubrimos en la otra dirección, como que decimos, ah, bueno, si esto funciona en los modelos, de pronto el cerebro tal vez funciona igual, ¿no? Qué Porque interesante. comparten mecanismos fundamentales. Sí. Antes de ponerme más filosófico, tengo una pregunta técnica que me faltó, y es la Por siguiente. favor. Digamos que tú me dices que el Transformer contesta lo que está entrenado al Internet y está basado en encontrar la palabra más probable siguiente basado en todo lo que ha visto en el Internet. Ahora, el Internet no es un repositorio de preguntas y respuestas. Si yo le pregunto Claro, si yo, la frase más probable después de cuál es la capital de Perú, puede que no sea Lima, puede que sea cuál es la capital de Colombia, porque puede que sea un examen, ¿no? ¿Cómo haces para que ChatGPT y estos modelos hagan lo que deben hacer cuando el Internet no hace lo que no debe hacer normalmente, lo que no quiere hacer normalmente? claro. Te refieres a este concepto de preguntas y respuestas, ¿verdad? O chat o cualquier cosa, ¿no? Porque pues si yo quiero sí, como preguntas, respuestas o órdenes y que uno le da al Instrucciones. computador, el Internet no es un repositorio de preguntas y respuestas, ¿no? Bien dicho, Luis, bien dicho. Existen probablemente 4 pasos en la forma como se entrena un modelo como ChatGPT. Ahora ya tenemos GPT-4, GPT-4. El primer paso es lo que hemos hablado hasta ahora, que es, ok, tengo el repositorio de Internet, tengo libros, tengo, por ejemplo, periódicos, y yo voy a simplemente predecir la siguiente palabra. Entonces, eso no está siguiendo una instrucción. Sin embargo, otra parte, que es mucho más cara, es directamente entrenar en base a instrucciones, entrenar en base a demostraciones. Entonces, a este modelo que ha sido entrenado para predecir la siguiente palabra, yo voy a tener una persona el cual le haga preguntas y este modelo genere respuestas. Luego voy a pedir a otra persona que haga que ChatGPT, por ejemplo, pregunte y que la persona genere la respuesta. Y otras 2 personas van a venir y van a actuar como el que pregunta y el que responde. Y ChatGPT aprenderá de esta interacción. En otras palabras, se está, digamos, entrenando el modelo o reentrenando el modelo, algo que en inglés se llama fine tuning, ya con instrucciones, ya como un chatbot, en el cual tanto el que hace la pregunta como el que responde puede ser una persona o puede ser el mismo modelo. Este proceso es costosísimo porque estamos hablando de Mm, tener personas los cuales en millones de interacciones preguntan y respondan sobre cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, hay otro proceso más, otro fine-tuning adicional, el cual literalmente, ya que tienen el modelo que ha sido entrenado en base a preguntas y respuestas, hace que el modelo genere, digamos, 9 tipos de respuestas, ¿no? Y lo que hace es traer una persona, el cual haga un ranking de mayor a menor de cuán probable es la respuesta. mm, Este es el famoso alineamiento. Y al ok. parecer, mucho del sentido común de ChatGPT viene de esta parte, donde existe un manual el cual se comparte con la gente que etiqueta estos datos y se dice, en una situación polémica, esta es la forma como deberías hacer el ranking. En una situación en la cual, por ejemplo, se, digamos, como que se amenace a alguien o se dé información que pueda ser falsa, entonces deberías comportarte de esta manera estableciendo tal ranking, ¿no? Entonces, mucho del sentido común, al parecer, viene de este tercer entrenamiento. Ya, interesante. O sea, que Y es hay un como, entrenamiento sí, más, es como con una persona, ¿no? Uno aprende cosas en la calle y en el mundo, pero si quiere aprender algo específico, pues va a la universidad o algo así, ahí se entrena ya específicamente, ¿no? Estos modelos, pues, aprenden en el internet, que es como aprender por la calle, y después claro, ya si quieren hacer cosas específicas, pues uno los post-entrena ya específicamente para eso, ¿no? totalmente. Primero aprendemos por imitación y luego por comparación. Ah, qué Primero interesante. repetimos lo que dicen nuestros papás y luego vamos al colegio y tratamos de calibrar este sentido común, Sí. preguntando las mismas preguntas a muchas personas o dejando que el resto nos influencie y Ujú. nos comportamos de acuerdo a la moral o el conjunto de valores de ese subgrupo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante. Ven, tú hablabas de inteligencia, entonces hablemos de lo siguiente. Yo he visto que,
pues cuando empezaron las máquinas de vapor, las máquinas de todo, pues nos dimos cuenta de que los humanos somos más que brazos y piernas, ¿no? Somos más que fuerza física y destreza. Entonces pasamos a ser seres intelectuales. Ahora ya el computador nos te está ganando en eso, ¿sí? Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo defines tu inteligencia? O sea, si los computadores son más inteligentes que nosotros o no, y si lo son en cuanto a algún tipo de inteligencia racional, ¿qué nos diferencia todavía? ¿O ya nos ganaron o hay algo que tengamos nosotros todavía que no nos puedan ganar? Hay todavía, hay bastante todavía. Felizmente que hay bastante. Qué bueno. Am, en 1952, un grupo de psicólogos se juntaron para definir qué significa la inteligencia. Y encontraron una definición que es más o menos la más aceptada hasta ahora. Y dice de que algo es inteligente cuando muestra capacidades las cuales involucran planear, resolver problemas, comprender, razonar, resolver problemas, etc. Ujú. Entonces, es una definición la cual se enfoca muy duramente en actividades. Es por eso que, por ejemplo, estos algoritmos de ChatGPT o de repente GPT-4 ahora están resolviendo problemas o exámenes de personas, están pintando, dibujando cosas, están como que haciendo actividades que demuestren por un lado razonamiento, por otro lado el sentido común, por otro lado entender el lenguaje, por otro lado resolver problemas. Entonces, en este espectro de actividades que definen lo que podría ser inteligente o una capacidad inteligente, GPT-4, que es la versión actual de estos modelos complejos, ah, hace un buen trabajo, por ejemplo, entendiendo el texto, resolviendo problemas como que de cultura general, resolviendo problemas como el BAR, que es un examen que se toman los Sí. abogados para ejercer en Estados Unidos. En la mayoría de casos, por lo menos igual al ser humano, siempre que haya letras y que haya conocimiento, ¿no? Cuando toca números y cuando toca, por ejemplo, lenguajes de programación, hace un trabajo menos aceptable. Hay una Ujú. controversia entre, por ejemplo, si estos modelos que han sido entrenados con datos de Internet están directamente memorizando datos que se encuentran, por ejemplo, ya en el Internet y que se usan para evaluar, por ejemplo, estos modelos, ¿no? Entonces, no es todavía totalmente claro si están realmente, digamos, copiando, memorizando cosas que existen en un dataset tan grande. Pero al parecer el manejo de números, la aritmética todavía, la planeación, el razonamiento, falta todavía bastante por explorar. Ok. También actividades que involucren el contacto físico o de repente cambiar de forma física el ambiente. Vamos, agarrar un pico, agarrar una herramienta, directamente, qué sé yo, quitarle o curarle las caries a alguien, cosas físicas, ah, todavía no está en el mismo nivel porque la robótica no ha crecido de forma exponencial como la inteligencia artificial. Probablemente Ujú. por las limitaciones físicas de un robot en un ambiente real, ¿no? Ya. Pero ¿y si hacemos fast forward unos años cuando estén los robots mejores o cuando ya los computadores puedan ser mejores resolviendo problemas de matemáticas o cosas así? Pues que al final las matemáticas son axiomas, ¿no? Es poner un axioma con otro y otro. Yo pienso que si pueden jugar Go y pueden jugar ajedrez, no están tan lejos de hacer matemáticas, ¿no? ¿Qué crees que pase en unos años? ¿Tú crees que nos ganen en todo esto o qué crees que pase? Mira, yo estaba leyendo muchos papers las últimas 2 semanas y, o sea, me cuesta horas leer un paper y entenderlo en profundidad. A mí me Y yo cuesta mucho. estaba pensando, claro, pero nos cuesta siempre, pero digamos que yo decía, cuán injusto es para mí competir con ChatGPT, que puede directamente hacerle un scan a todo este conjunto de páginas Mm. y entender basado en todos los papers que he visto en todo su entrenamiento, ¿no? Entonces, creo que no sé si nos reemplace finalmente, pero sí, digamos, elevará su productividad. Y en ese contexto, si un trabajo, por ejemplo, una ubicación requiere 10 empleos para hacer una actividad, con un aumento de productividad, de repente requerirá 3. Si la demanda es la misma,
lo que va a pasar es de que el tamaño o el salario de ese rol va a ser menor. Ujú, Entonces puede conducir eventualmente a una recesión en muchos países que ujú. confíen en cosas que son, no sé si automatizables, pero sí que eleven la productividad del ser humano, ¿no? Algo que también ha pasado antes en las revoluciones industriales anteriores. Claro, lo que pasaba cuando sí, las máquinas llegaron y pues uno podía, solamente una persona arando el campo podía hacer mucho más que lo que antes hacían 10 o 20. O sea que nos podemos quedar sin trabajo. ¿Existe ese potencial de que ChatGPT nos quite el trabajo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Más en algunos campos que en otros. Eventualmente tocará cada campo posible. Creo que el último será la robótica, o aquellos que involucren manipular objetos en ambientes dinámicos. La toma de decisiones será probablemente el último bastión, porque no Ujú, queremos que tomen decisiones por nosotros. Fíjate de que la primera evidencia del uso de herramientas en el ser humano data de hace 2,6 millones de años, donde se wow. encontraron, por ejemplo, piedras que servían para, como hammers, como martillos, y para separar la carne de la piel, ¿no? Ujú, Un millón de años después se han encontrado piedras que ya sean flechas, ya sean hachas, cosas para pelear, ¿no? Entonces, el momento que la inteligencia artificial o de repente ChatGPT toque el uso de herramientas, significará otro paso en nuestra evolución como especie. Ahora, esto es ujú. especulativo, obviamente. Te digo el resumen de varios papers que he leído y que, digamos, hago como una tensión en todos ellos y genero un vector. Ya. Entonces, creo que cuando empiece a tomar decisiones y usar herramientas y te llame a un lift porque estás llegando tarde al aeropuerto o que negocie nuestros calendarios porque vamos a llegar tarde o que directamente por una conversación con ChatGPT te asigne a un terapista porque entiende que estás un poco triste o deprimido, ahí Ujú. cuando tome decisiones y maneje herramientas, creo que el cielo es el límite para todo lo que puede impactar a nuestra vida. Wow, o sea, cuando empiece ChatGPT a manejar herramientas y ojalá que no las use para pelear, ¿no? Porque eso sí, siempre somos buenísimos para eso. Y en cuanto a toma de decisiones, te voy a decir lo que yo pienso más o menos. Lo que yo siento es Por que favor. hay dos tipos de decisiones, ¿no? Uno puede tomar decisiones, por ejemplo, que comprar en la bolsa, que es puramente numérica. Esas ya las hacen los computadores mejor que uno, basada en probabilidades. Y otras son las decisiones más humanas, ¿no? Las que requieren inteligencia emocional, empatía. Y yo pienso que ese es un punto donde todavía no nos gana. Yo siento que ChatGPT puede tomar decisiones numéricas porque al final todos son unos y ceros, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, mi fe es que todavía podamos, que pasemos a hacer es como un poquito que toman las decisiones más emocionales, más de humano que de números, ¿no? No sé, ¿qué piensas de eso? Puedo preguntarte algo. Claro. ¿Crees en tu interacción con ChatGPT, has encontrado empatía, has encontrado como cierta noción ¿cómo se puede decir? De ser políticamente correcto. Pues yo no yo siento que puede emular la empatía, o sea, sabe qué palabras usar y qué números corresponden a la empatía, de la forma que un detector de spam de los que hace 10 años funcionaban bien, ya no sabe qué es spam, pero hace unos cálculos numéricos y dice Claro. punto 8 es spam, punto 1 no es spam. Yo pienso que cuando uno ve que ChatGPT tiene empatía o emociones, en realidad, pues es que tiene tantos parámetros que algunos de esos parámetros emulan muchas conversaciones donde hubo empatía y logra sonar como que la tiene, pero no sé si en algún momento hubiera una decisión que numéricamente todo apunta a que es mejor A, pero un humano ve que alguien sufre o que algo así y en realidad es B, puede que ChatGPT no sepa que es B. Sí, no sé. Eso es lo que yo pienso, pero no, Es fascinante hablar contigo, Luis. De hecho, esto que estamos haciendo ahora es un ejemplo de las conversaciones que tenemos siempre que nos todo encontramos. el tiempo. Y mi punto es que no se malinterprete. Yo no siento que una máquina va a llegar a ser inteligente. Lo que siento es de que lo va a imitar tan bien
de que no va a importar la diferencia. Ah, ok. Entonces, una máquina muestra empatía, de repente no importa. Lo que importa es cómo la exhiba. Si, si te engaña, este imitation game, este juego de limitación, Mm, sea bueno jugándolo finalmente. sí. Y quién sabe si eso es lo que hagamos los humanos, ¿no? Si ChatGPT todo lo repite y puede que nosotros repitamos lo que hemos visto. O sea, que uno no sabe cuándo fue lo que se le ocurrió, es nuevo o es basado en todas las cosas que ha visto desde antes, ¿no? Y finalmente, o sea, todo esto del bias, por ejemplo, todo esto de los sesgos, la gente dice, no, que los algoritmos tienen sesgos, pero lo que no dice es de que están amplificando lo que ya existe en nuestra Sí, propia cultura, nuestra propia realidad, quiénes somos finalmente como especie, ¿no? sí, en lo que es el racismo, el sexismo, todo lo replica, ¿no? Porque ya existe. Eso me lleva a otra cosa. Tú has hecho proyectos de diversidad en inteligencia artificial. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre estos proyectos? Claro que sí, claro que sí. Hacía más esto en Capital One. Por ejemplo, tratábamos de minimizar el grado de esta correlación que existe entre, por ejemplo, masculino y femenino y Ujú, diversas profesiones. Tratar, por ejemplo, de medirlo, reducirlo. Tratar, por ejemplo, de utilizar memorias externas con hechos, los cuales penalicen esto. ujú, Mucho de la memoria de los algoritmos de redes neuronales, por ejemplo, está en los pesos, pero ujú, existen arquitecturas que permiten separar un poco la memoria del cómputo, o por lo menos tener una memoria auxiliar donde se guarda información que, digamos, de alguna forma influencia, ¿no? El entrenamiento de estos modelos. ujú. Entonces, hacía mucho de lo que era Memory Augmented Neural Network, o redes neuronales aumentadas con memorias, las cuales simplemente influenciaban el proceso de Stochastic Gradient Descent o de básicamente el entrenamiento de una red neuronal, Ujú. consultando hechos que yo quería penalizar y simplemente como que haciendo que el sistema se comporte de alguna forma, ¿no? Ya, Entonces, interesante. esto podía medirla, no solamente medirla, el nivel de correlación entre distintas cosas que, por ejemplo, mujer, ama de casa, o de repente Sí, hombre, actor, etcétera, sí, sí, pero sí. también usar, digamos, una especie de arquitectura que podía digamos, guiar el comportamiento. Algo que quizás está relacionado a eso y que me gustó mucho fue hace un tiempo en el cual hacíamos la generación de rostros de héroes nacionales en Perú. Ujú, Mucha de la historia de Perú y muchos de los héroes en Perú están alrededor de 1700, ujú, de 1800, donde no había una cámara que los grabe, ¿no? ujú. Entonces uno en el colegio crece con el sentido de peruanidad, con el sentido de ser bueno con el resto, de dar tu vida por la patria, pero tiene una imagen que parece un cómic, ¿no? Y Sí. existe pues, una distancia semántica entre lo que yo quiero ser de grande y la imagen que está ahí, que parece un dibujo. Ujú. Entonces lo que yo hice fue usar StyleGAN para generar una versión más realista de estas personas. Qué bien. Y luego se volvió muy conocido en Perú, se volvió un proyecto Sí, muy sí, sí. interesante. Mira. Esto era en relación a los 200 años de la República que se estaba formándose en Perú. Y salió en muchos medios, compartido con muchos profesores. Entonces muchos profesores en Perú ahora enseñan la historia de estas personas que han dado su vida en muchos casos por la Ujú. patria, pero con imágenes que parecen muy cercanas, ¿no? Más cercanas, además indígenas, que eran los verdaderos héroes, ¿no? Uno se imagina siempre el héroe blanco y eso pues eran los que hacían, cometían genocidio, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, qué bien que hiciste esto para cambiarle no solo a los, o sea, no solo a los computadores, sino también a los humanos, porque uno también está programado, ¿no? Uno también ha visto tantas películas, tantas cosas y tiene correlaciones en el cerebro que incluso cuando se las quiere quitar, no puede. No sé si has visto algunos ejercicios que le hacen a uno en el cerebro de responder rápido, y respondiendo Mm, rápido es donde uno ve lo que tiene adentro y muchas veces interesante, pasa interesante. que uno se da cuenta que tiene sesgos de género, de raza, de posición social, de todo ese tipo de cosas, porque pues es lo que lo han entrenado a uno toda la vida, ¿no? Entonces es entrenar los humanos y también corregir el entrenamiento de los humanos y de los computadores. Fascinante, Y fascinante. suena, sí,
Y suena como que esto lo hacían en cuanto a los datos y también en cuanto al modelo, ¿cierto? O sea, ¿se corrige el modelo o se corrigen los datos? en ChatGPT. No, en los proyectos que tú hacías, o en ChatGPT en general, si tú Ah, quieres corregir sesgos, ¿a qué le das más? ¿Al modelo o a los datos? al modelo. La forma más efectiva de hacerlo es en los datos, pero en muchos casos es poco realista tener tantos datos para influenciar el modelo. Ya, Entonces, es posible directamente influenciar el modelo teniendo, digamos, información que tú quieres, digamos, influenciar en el modelo, pero en menor cantidad, ¿no? ya, Entonces, es una combinación de datos, pero, digamos, cambiando la arquitectura del modelo para que consulte una base de datos a través de productos punto. Y literalmente la generación de los embedding vectors sea diferente después de haber consultado una base de datos, digamos, con información factual que rompe un poco esos estereotipos. ujú. Qué interesante, qué buen trabajo. Y bueno, tú y yo somos muy apasionados por la educación toda la vida, como ya hablábamos antes. ¿Qué piensas tú que estos modelos podrían ayudar? ¿Tú crees que podrían ayudar en la educación y cómo crees que podrían? Es una gran pregunta, Luis. Yo creo de que yo tengo una visión un poco más, digamos, ¿cómo se puede decir? De acción de estas cosas, ¿no? Ciertamente, ChatGPT puede ayudar a la educación, pero yo creo que la forma más efectiva de reducir el bias en los modelos, por ejemplo, como un caso de uso, es que haya más latinos haciendo estos modelos. La Ujú. forma más efectiva de que ChatGPT sirva para la educación en Latinoamérica es teniendo más latinoamericanos implementando estos modelos. Claro, claro, claro. Entonces, cuando hablamos de educación, yo no solamente me refiero, digamos, al hecho de que tengamos más estudiantes en Perú que usen ChatGPT, pero incrementar la cantidad de ingenieros y científicos latinos en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tener una voz y un voto en la comunidad de inteligencia artificial que exprese nuestra cultura de forma más fiel. Entonces, para mí ese es el impacto final de la educación, en Ujú. directamente cambiar las cosas, crear modelos y directamente escribir papers y formar una comunidad de latinos y latinas más fuerte en inteligencia artificial. Ah, qué bien. Ah, bueno, pues en eso sí lo predicas y también lo aplicas muy bien, porque estás tú armando esa comunidad y toda la investigación, ¿no? Totalmente. Y tú también, y tanta gente que hace posible que cosas como Latinx y AI existan, por ejemplo, ¿no? Gracias. Sí, sí, eso está muy bien. Hacemos el esfuerzo. Por eso hacemos este podcast en español, para que todos Totalmente, lo puedan oír. totalmente. Sí, la diversidad es muy importante, ¿no? Yo estuve en modelos de recomendación un tiempo y notaba que cuando un equipo tiene cero diversidad, pues recomendábamos videos en YouTube. Había algunas cosas que lo que el grupo miraba eran muy buenas recomendaciones y lo que no, pues no era, ¿no? Entonces, esto mismo pasa con educación y con todo, ¿no? Por eso necesitamos grupos, necesitamos diversidad. Entonces, el que esté oyendo esto y quiera entrar al mundo de AI, ¿qué le recomendarías, Omar? ¿Cómo haría alguien para ser como tú? Ah, yo espero que sean mejores que yo, lo cual no creo que sea tan difícil si se toman las decisiones correctas, ¿no? Ah, lo primero que yo recomiendo en esos casos es, por ejemplo, enfocarse en los fundamentos. Habíamos hablado de que existen probablemente fundamentos o principios entre la inteligencia, ¿no? También existen principios que definen, por ejemplo, cómo se comportan las redes neuronales. Estos son principios matemáticos, principios estadísticos. Entender la belleza que existe en las matemáticas, por ejemplo, cuando Ujú, se busque un espacio de error de forma heurística, tratando de usar una gradiente como si fuera una señal en búsqueda de minimizar la región donde encuentras la menor cantidad de error a través de un proceso de iteración y cómo usar el momento a tu favor, que son básicamente la energía que tienes hasta ese momento de las predicciones anteriores. ujú. Entonces, encontrar la belleza matemática de eso hace de que el siguiente GPT-5 o GPT-6 sea muy fácil de aprender, ¿no? Es simplemente un par de cosas que cambian, entender cómo eso se refleja en el código, hace que tu entendimiento de la inteligencia artificial sea mucho más ordenado y estructurado.
Entonces, eso yo le recomiendo a la gente, de que empiece a valorar la matemática detrás, la estadística detrás de estos modelos, ¿no? Y no sean simplemente usuarios que usan una librería o que directamente utilizan un demo o usan una API. Creo que el poder transformacional está en entender la estadística y la matemática detrás. Ya, ya, ya. O sea, entender la matemática. Entonces, si alguien te pregunta, alguna persona que está en el colegio, ¿qué me recomiendas que estudie? ¿Qué pasos me recomiendas que haga para irme, para entrar en este mundo? ¿Qué pasos concretos le dirías? Un paso concreto es que le dé suscribir a este canal y que escuche muchas de las conversaciones y los videos disponibles en español y en inglés. Otro paso es directamente aprender inglés. Lamentablemente, mucha de esta información reside en inglés y muchas de las oportunidades también están en inglés, ¿no? Es malo y es bueno, porque es malo porque históricamente la gente que tiene menos recursos es aquella que tiene menos acceso a una lengua extranjera en un país de Latinoamérica. Ujú, Entonces, requiere una inversión de dinero aprender un idioma distinto, ¿no? ujú. Pero si lo haces, si pones esfuerzos durante años para aprender un lenguaje, puedes beneficiarte de la gran cantidad de oportunidades que existen. Países como, por ejemplo, Estados Unidos, continentes como Europa, en Asia, etcétera, dan muchas becas de investigación, muchas becas para hacer maestría, para hacer doctorados, porque existe una gran demanda mundial por talento en inteligencia artificial. Entonces, ciertamente, aprender un idioma distinto es importante. uh, Contactar a gente como tú, como yo, y tantos latinos que están haciendo una industria en inteligencia artificial es importante también. En muchos países, como el Perú, por ejemplo, pensamos de que no quiero molestar a tal persona, ¿no? No me conoce siquiera, pero la gente que muchas veces toma oportunidades es aquella que manda un correo, que manda un mensaje en LinkedIn, que te agrega en Twitter. Yo, por ejemplo, salí de la universidad mandando un correo. Directamente mandé un correo con mi CV, con mi currículum. Me fui a dormir y al día siguiente tenía una oferta para hacer el doctorado en Estados Unidos, ¿no? Wow, Con un email de distancia. un email. Ya Entonces, pues. Entonces la imagina la cantidad moraleja, de emails que pueden sí. mandar ustedes. Y lo peor que puede pasar es que no lo respondan. Pero entonces Exactamente. ya los que están oyendo saben que pueden contactar a Omar, me pueden contactar a mí y nos encanta oír de ustedes. Así que no les dé miedo a mandar el email, no solo a nosotros, sino a cualquiera que quieran contactar y que den ese primer paso y les va a pues, traer cosas muy buenas. Ah, bueno, Totalmente, Omar, Omar, totalmente. tú y yo podemos tener conversaciones de horas y horas y horas y las hemos tenido largas y filosóficas, ¿no? Bueno, Pero creo que ya podemos cerrar. Voy a cerrar con una última pregunta. ¿Cómo hace Omar cuando tiene la cabeza llena de números para sacarlos de la cabeza? ¿Qué haces por fuera de inteligencia artificial? Veo una batería atrás de ser un experto. eso ayuda bastante. La música ayuda bastante. Finalmente, la música debe ser otro tipo de inteligencia, ¿no? Ujú, Entonces, pegarle algo muy duro cuando estás estresado parece ser una buena idea y pegarle a la batería ciertamente ayuda un montón, doy fe de eso. Correr también ayuda mucho. ujú. Um, Algo que me ayuda mucho también particularmente es literalmente ir a dormir. O sea, aquellos momentos en los cuales he estado más estresado y he dicho, bueno, ahí acabó el día, déjame despertar mañana con más energía muy temprano y con un café en la mano, Ujú. realmente te cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Ah, ok. Pero si estoy estresado, me voy a dormir usualmente una A siestita, ¿no? dormir, sí, yo hago lo mismo. Yo me acuerdo de pequeño que sonaba como un castigo irse a dormir y ahora es un premio, ¿no? Claro. A estas edades ya. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Nos enseñaste mucho. Ahora sé mucho más cada vez que hablo contigo sé más de inteligencia artificial, entonces ahora ya sé más de ChatGPT. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo y compartir tu conocimiento con nosotros. Así que, pues bueno, que tengas un buen día y ya tendremos muchas más conversaciones filosóficas en el futuro.
Siempre será un placer, amigo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Feliz día. Bueno, y hasta luego a todos.